grabar, a ver si me deja compartirte el mismo examen que me pasaste vos. Espérame. Porque, a ver si es este. Sí, ahí va. Bueno, él lo que te da son, digamos, desde él o ella, no sé si es un profesor o una profesora, desde los ejercicios de circuitos, en ambos temas, te mete circuitos en paralelo. Sí. Pero cuando te pide la teoría, si yo no recuerdo mal, te pide teoría sobre los dos tipos de circuitos, el en serie y el paralelo, ¿no es cierto? Bien, acá sí. Está el... Acá está, a ver si nos lo deja agrandar esto. Bueno, por ejemplo, si nosotras miramos este primero, que está acá, el número 3, ¿sí? Sí. ¿Vos reconocés que esto es un circuito en paralelo? Sí, R1 y digo R2 y R3. Bien, pero ¿reconoces que está en paralelo porque una, digamos, está abajo de la otra? Claro, yo me iba así. No, está bien, yo te lo pregunto para saber dónde focalizar. Bueno, vos ya identificás que esto es en paralelo. Ahora, tenés las resistencias, tenés la fuente de voltaje, que es esta que está acá. Sí. Y tenés algunos datos. Tenés R2, R3 y R1, que te la termina dando acá, y la fuente de voltaje te dice que tiene 38 voltios. Bueno, ahí es donde tenés que aplicar la ley de Ohm, que es esto que vos me decías, de que tenés que considerar I, P, R y demás. Si te parece, vamos a empezar a anotar, digamos, desde lo conceptual y después vamos desarrollando el ejercicio. ¿Dale? Vos frename, preguntame lo que quieras. Bueno. ¿Qué es lo que te dice la ley de Ohm? Que de hecho ahí había una de las preguntas teóricas, te pedía como que la describas, y la ley de Ohm lo que te va a decir es que la intensidad de corriente, a vos cuando te hable de corriente, incluso cuando no te nombre la palabra intensidad, tenés que saber que te está hablando de intensidad. Entonces tenés la intensidad de la corriente que circula por un conductor, o sea, los cables que van a unir ese circuito, va a ser directamente proporcional. Esto es como, digamos, la definición que se da tipo de manual, a lo que va a ser la diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? El voltaje. Bien. Además se puede decir, bueno, que es inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Que es R. Bueno, la ley de Ohm tiene un enunciado, que es este, y tiene una fórmula. La fórmula de la ley de Ohm vos la podés pensar, no sé si te lo habían dado así para que lo veas, pero como un triángulo, donde vos tenés P y abajo tenés I y R. Entonces, si vos lo pensás como este triángulo, suponete que nosotras lo pensamos así, lo que a vos te va a servir para tratar de acordarte cómo es la fórmula es decir, yo voy a necesitar, por ejemplo, calcular el voltaje, ¿no? Suponete que yo calculo el voltaje, entonces tapo B y lo que me da es I por R. O sea, que B es igual a I por R. Con los otros voy a hacer lo mismo. Entonces, cuando yo tenga I, me va a quedar B sobre R. Y eso significa que va a ser B sobre R, o sea, B dividido R. Bueno, y con R
va a ser lo mismo, pero al revés, B sobre I. Bien, esto es como para aplicar la fórmula. Esto, ¿vos te lo acordabas? ¿Acá tú habías tenido dificultad? Claro, yo lo único que tuve en cuenta fue la primera fórmula, o sea, B igual a I por R. Claro, Por eso, o sea, el parcial que me mostraste recién fue el primer llamado y el que tuve yo, por ejemplo, me pedía todas estas incógnitas, por ejemplo, averiguar y yo no lo tuve en cuenta porque no me acordaba la fórmula y ahora sí lo comprendo, como me bien. lo estás explicando. Y además hay otra cosa. Según el tipo de circuito que sea, viste que ahí te ponen en el enunciado, por ejemplo, te dice cómo se calculan las resistencias según está en paralelo o está en serie. Según Claro, vos tengas en paralelo o en serie, hay como algunas condiciones, que de hecho lo nombra así como condiciones. ¿Qué significa? Para calcular las resistencias en paralelo, yo voy a tener una resistencia equivalente, que eso va a ser igual a 1 sobre R total. uh-huh. El circuito en paralelo le suma una dificultad que es matemática, que es la suma de fracciones. Si vos te acordás, lo que tenías que hacer era 1 sobre R1 Claro, más 1 sobre R2. tal cual, y así con todas las que tenías, ¿no? ¿Y te Sí. acordás que al resultado que te daba lo tenías que invertir? Eh, recuerdo que lo tengo que elevar al -1, ¿puede ser? Bueno, claro, es lo mismo, exactamente. ¿Es lo mismo? Elevar a -1 o invertir es lo mismo. Entonces, como yo quiero hacer, me da lástima no poder usar la cámara, pero fíjate que yo quiero hacer que RT termine siendo igual que R equivalente. Sí. Entonces, una vez que hago la suma de las fracciones, el resultado lo doy vuelta. Si no te acordás de elevarlo a la -1, acordate de darlo vuelta. Suponete, vos haces la suma de fracciones y te da 3 medios. Sí. Bueno, el resultado que vos tenés que usar es al revés, 2/3. 2/3. ¿Sí? Tal cual. Y ese valor al que yo doy vuelta es lo que va a ser para mí la resistencia total. Bueno, esto es lo que pasa con las resistencias. Pero, ¿qué va a pasar con el voltaje, por ejemplo? En el paralelo, vos vas a tener que los voltajes van a ser iguales. ¿Qué significa? Si yo voy a tener un voltaje que entre de 9 voltios desde una pila que yo conecte a ese circuito, por la resistencia 1 van a pasar 9 voltios y por la resistencia 2 también. Eso va a ser solo en el paralelo. Pero con las intensidades, lo que va a suceder es que las intensidades se van a sumar. O sea, yo ahí voy a tener lo que se van a llamar intensidades parciales. Que de hecho, por ahí es en esa parte en la que te habías trabado, porque en las dos fotos que me pasaste, el ejercicio de circuitos tiene eso. Te dice identificar la corriente que pasa, no sé, por ejemplo, por R2. Mira, yo acá tengo foto del examen de diciembre donde empecé a trabarme con circuitos. ¿Querés que te mande? Vale, mandame, así vamos trabajando sobre eso. Porque ayer cuando te hablé, yo estaba en mi trabajo y no tenía nada para mandarte. Y te mandé lo que tenía en el celular, que eran los dos parciales. Perfecto. Ahí te envié. Buenísimo. A ver. Está bueno que te lo pudiste quedar el examen para practicar. Sí, me lo dio. Bueno, a ver, esto que está en rojo te lo resolvieron. Te lo resolvió el Claro, profesor. me lo explicó, pero yo estaba tan mal que Sí, no me sí, acuerdo nada. está bien. Bueno, a ver, vos lo que llegaste a hacer sin problemas es la primer parte de sacar las resistencias, por lo que Claro, veo.
Después llegaste a sacar eh, una, un valor de E, no sé si llego a ver bien. Sí, Bien, saqué los voltios. bien. Que eso también te lo puso como que estaba correcto y bueno, después ya el tema fue en lo parcial, digamos, lo que correspondía a Claro. cada resistencia, por ejemplo. Bueno, fíjate que vos, digamos, esta primera parte la hiciste bien, esta primera parte también. El problema ya fue acá cuando te Claro. tocó y qué es lo que después hace acá abajo, ¿ves? Bueno, Eh, eso yo lo miro ahora, estoy mirando el parcial y no recuerdo, porque viste que hace como un triangulito y la B, algo sí. así. El triangulito siempre es diferencia. En física es, bueno, me va a salir horrible, pero vamos a entender. Todo lo que sea un triangulito es Sí. diferencia. Es la letra griega delta, ¿sí? Y siempre resta, vos podés tener diferencia de resistencia, diferencia de temperatura, diferencia de voltaje, diferencia de lo que sea, y siempre va a ser la mayor menos el menor. Por ejemplo, fíjate que acá te restó la, el voltaje que vos habías sacado, este de 37 voltios, y después te restó, perdón, el de 19,2 que le había sacado a ese voltaje número 2. ¿Sí? Claro, él a mí durante el parcial me dijo, mi apellido es Jiménez. Jiménez te dio 19,2, dándome una ayuda porque me ayudó. Sí, Y yo no sabía cómo resolverlo. Y sí. digo, ¿qué me tiene que dar 19,2? Y ahí ya entregué rendida. Así que Bueno, toda esa parte me faltaría. igual tranqui. Primero porque, además, de hecho, mira, eh, el instituto es el que está en el Perpetuo Socorro. Sí, Bueno, yo tengo un amigo, porque yo me recibí en el 24 de Bernal de física, y tengo un amigo que trabaja ahí en el Socorro, ¿viste? sí, Y igual no conoce al profesor, no nada, pero le mostraba porque, de hecho, los puntos de los primeros, ¿viste? Los que son de ley de Coulomb, sí, son hiper confusos. ¿Por qué? Porque, re, por ejemplo, no sé eso si te tiraste a hacerlos o no en el examen, pero el problema es que, por ejemplo, el profesor te dice, eh, vos tenés tres cargas separadas por una distancia, me acuerdo, creo que era de 70 centímetros, pero no te sí. decía si era cada carga estaba con 70 centímetros de separación o entre la primera y la tercera había 70. Yo, por ejemplo, el de Coulomb de mi parcial del segundo llamado, me decía que se tienen tres cargas de izquierda a derecha separadas en 50 centímetros entre sí. Y yo las separé en 50, hice el triángulo, o sea, hasta ahí todo bien. Pero después cuando me pedía lo de los ángulos, ya ahí Te mareaste. no se me mareó. O sea, me dice, no descompusiste ningún ejercicio. Y claro, si no entiendo ángulos. Bueno, Pero por eso te bueno, digo, esto te lo comento porque yo lo miré y se lo pasé a él. Esto del detalle que trabaja en el Socorro es un detalle nada más. Pero, porque me sonaba que era el instituto de ahí. Pero le digo, decime a ver si lo estoy interpretando igual, a ver si yo estaba equivocada, porque de verdad el enunciado está medio complejo. Digo, para que te saques presión, y además si es la materia con la que te recibís, es obvio que vas a estar nerviosa. sí, Eh, re. así que bueno, Igualmente el profesor, yo me fui enojada ese día, te hago un resumen de ese día, y que una compañera que rendía conmigo, pero no se recibía. A ella le fue mal también, pero lo que sí, como le conté a todos, es mi indignación, que fue con esa intención de desaprobarnos. Y éramos dos para recibirnos y no nos recibimos, y esas dos chicas que quedaban que tampoco les fue bien. Pero fue un parcial, para mí fue un parcial muy difícil. seguramente. Te hago una pregunta, ¿es una persona grande? Sí, Bueno, voy a poner es todos mis, profesor. bueno, voy a poner todos mis prejuicios acá, ¿eh? Bueno, Nosotros no nos conocemos, pero eso generalmente pasa. La gente que da física y que es gente grande,
suele suceder en eso, que se pone como súper estrictos a la hora de esperar que vos resuelvas algo, incluso cuando es confuso, y sin darte, digamos, como una pequeña explicación. O sea, tienen como más ganas de generar trabas que soluciones. Bueno, Te a mí lo me digo, pasó eso todo el año con él, porque es un hombre que, perdón la palabra, pero era tipo muy verdugo, nos sí, cargaba, si tenías una duda, ¿cómo no lo vas a saber? Y bueno, te estoy ¿ves? preguntando porque no lo sé. Entonces, Bueno, viste, para no ir al choque, uno se calla, y pero la verdad que fue un parcial que me arruinó. bueno, viste, al final eso es una tesis social que estoy haciendo sobre los profesores de física. Estás en lo No, cierto. eh, me pasó a mí también, ¿entendés? Y haciendo un profesorado de física. Por eso te digo, incluso vos que estás en una carrera que es una materia que, bueno, que te va a servir para pensar un montón de cosas, pero no es troncal a tu carrera. Por lo que digo, estás haciendo seguridad e higiene. Sí. Y una cosa es que, no sé, que en biología te pongan trabas, o en alguna materia por ahí un poco como más específica que en esta. Pero bueno, no importa, le vamos a ganar. Ojalá. Sí, 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 confío que tranqui. sí. Sí, Mira, tengo los días. Puede ser 1 de marzo o el 15. ah, Yo la bueno, verdad que me gustaría anotarme en la primera fecha por una cuestión de que dije, bueno, me anoté en la segunda y me fue mal, bien que esté en la primera, porque en bien, diciembre fue así. bien. Y o sea, igual si das en el primer llamado, en el segundo no te podrías presentar. No, Bueno, por eso. bueno, no importa. Vamos a tratar de. Yo creo que si el tipo te vuelve a tomar lo mismo y vos vas como con una idea de como más concreta de cómo resolverlo, ya no vas a tener como mayores dificultades. Pero nada, Vale, tendrías eso, que asegurarte que te vaya a tomar lo mismo y que no te vaya a salir con un martes 13. sí, la Eh, verdad. pero bueno, por ahí es otra cuestión, es acercarte, si querés, al instituto a ver si él está en otra fecha y consultárselo o comunicarte, no sé, con algún BD, el preceptor que tengas. No, yo sé que, por ejemplo, el año pasado pusieron mesa especial, o sea, si te queda una materia para recibirte, anotarte en mayo. Ah, eso sí, lo podés pedir, ¿eh? Eso está por ley, digamos. Así que, nada, yo digo, me anoto ahora para el primero y si no va, será en mayo, digo, ¿no? Como para, Sí, sí, ya las tendría un mesas tercer parcial. de la última materia vos la podés pedir y de hecho te la pueden abrir en cualquier momento del año. Es Ah, así. bueno. Eso es un, O digamos, sea que un si derecho. supongamos que me vaya mal ahora en 1 de Sí. marzo, no tengo que esperar a agosto. No, tenés que pedir la apertura de esa mesa porque lo que se hace es coordinar con el profesor la fecha y se abre la mesa. Después, lo que sí tenés que estar atenta porque por ahí vos la pedís un martes y te dicen, bueno, la abrimos para el lunes, ¿entendés? O sea, por ahí es Ah, rápido. Y otra cosa que tenés que saber, que por ahí ya lo sabés, pero digo, si vos rendís 3 veces mal con la misma persona, vos te tenés que presentar y haber desaprobado. 3 veces con el mismo profesor, puedes pedir cambio de profesor. ok. Eso también. Es Yo como, física uno tuve una docente y la verdad que con ella di virtual y al final lo di presencial y me saqué un 8. re Dije, bien. bueno, en esta me tiene que ir re bien y no, No, no funciona. no me fue bien. Encima lo que más me dolió que me puso insuficiente en grande, yo dije, ¿con qué necesidad? Y pero porque sí, porque vos lo dijiste, tienden a ser más verdugos que profes. ¿Viste? Bueno, Sí. no sé, por ahí disfrutan de eso. Pero bueno, mira, vamos a hacer, por ejemplo, que creo que es el que me mandaste vos acá, que es este que tiene los datos de las resistencias de 20, 12 y la otra no me acuerdo, ahí lo abro, 38 voltios. ahí está, claro, 12, 20 y 8. Bien, bueno, vamos a hacerlo. Ah, una cosa que no anotamos, que también te las pide. Te pide que aclares las unidades, ¿sí? Y que aclares también qué es lo que significa cada cosa. Vamos a poner el concepto de cada una de las variables. Cuando él te hable de variables, es esto: resistencia, voltaje e intensidad. ¿Sí?
Se refiere a eso. Entonces vamos a decir que la resistencia va a ser, digamos, la oposición del material o de un artefacto. Una resistencia, por ejemplo, puede ser una lamparita. Una lamparita puede ser una resistencia. Entonces, oposición del material o artefacto que frene el paso de la corriente o transforme en otra energía. Vos sabés que si yo prendo una lamparita, lo que está pasando ahí es que está circulando corriente eléctrica y que esa energía se está transformando en energía lumínica, por ejemplo, o energía calórica, porque la tocas y la lamparita está caliente. Entonces, la unidad que corresponde a la resistencia es lo que nosotras llamamos ohm, ¿sí? Ohm u ohmios. Bueno, y es esa letra griega que vos bien marcaste ahí, que es una cosa así. Bien. Después, cuando hablamos del voltaje, es lo mismo que hablar de diferencia de potencial o de tensión, ¿sí? Y lo que te va a decir es que va a ser como si fuese la fuerza que empuja a la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Son los electrones que circulan por ese circuito. Si vos te pide definir corriente eléctrica, bueno, lo que tenés que decir es que son un conjunto de electrones o un flujo de electrones que lo que hacen es circular por un cable conductor y en este caso además por un circuito. ¿Sí? Bueno, me quedo ahí medio apretado, pero si no me borra todo. Y vos sabés que la unidad que se usa es el voltio, ¿sí? Que se identifica con la letra B. Y para la intensidad, acá es lo que nosotras decimos, que es lo mismo que hablar de corriente, ¿sí? La intensidad o la corriente va a ser la cantidad de cargas que circulen por un conductor, o sea, un cable conductor, por ejemplo, por unidad de tiempo. O sea, en un segundo, ¿cuántos electrones pueden pasar por un cable? O, por ejemplo, en un segundo o en una hora, ¿cuántos electrones pueden pasar en una hora? La unidad que se usa es el ampere, ¿sí? Que es la letra A que vos usaste en los ejercicios. Dicho esto, es como lo teórico, solo de paralelos. Esto que anotamos recién de las variables sirve para los dos circuitos, serie y paralelo. Pero nosotras ahora nos vamos a enfocar a resolver ese que tenés ahí. Bueno, vos tenés esto. Tenés una resistencia, otra resistencia y otra más acá abajo. A vos lo que te va a decir es cuánto vale cada una de las resistencias y esta unidad. Del dato que tenés que te dice que la intensidad 1 corre hacia ese lado. Bien, acá vos tenés R1, R2 y R3. Bueno, ¿qué es lo primero que yo haría? Lo primero que yo haría es sacar la resistencia total. ¿Sí? Que no llego a ver bien, si vos la sacaste, yo la saqué y me dio 3,87. No sé si la sacaste entre los tres. Déjame mirar en otros apuntes que tengo, porque es el que vamos a resolver desde el primer llamado y yo lo practiqué.
antes de irme a rendir. Y, ¿cómo es? Yo voy anotando, vos busca tranquila. Resistencia equivalente. A mí, en ese que practiqué, Sí. yo hice la sumatoria de R1 más R3, invertida, digamos. Sí. Hice 0,05 más 0,083 elevado a la menos 1, me dio 7,51 ohms. Bueno, y yo te pregunto, ¿por qué habías tomado solo R1 y R3? ¿Qué estabas haciendo ahí? Porque tomé primero la paralela y después hice la sumatoria de R2 más R13. Y ahí me dio 8 ohms más 7,51 ohms, 15,51 ohms. ¿Y así te los hacía resolver? Sí. De hecho, el que te mandé yo foto, lo hice así también. Hice la sumatoria de la paralela y después hice R13 más R2 con los ohms. O sea, hiciste este y este primero, o sea, R1, R3, y lo que te dio después lo pasaste a hacer RT más R2. Claro. Que lo hiciste directamente, ese no lo hiciste invertido, R1 más R2. RT más R2. O sí, a ver, estoy mirando acá. El que yo te mandé hice R13, sí. Me dio los ohms, y después abajo volví a hacer otro, hice R13, R2, y ahí me da 7,52 ohms más 8 ohms. O sea, hice la R total del R1 y 2 más R2. R1, 3 más R2. Está bien. ¿Y esa Igual parte sí, te la puso bien? claro, me puso bien. No me doy cuenta por qué te los hace separar, honestamente, porque yo lo resolvería todo junto. Si llegamos a la misma, ¿cómo se llama? A la misma diferencia de voltaje, llegamos a lo mismo, 19,2, todo bien. Ahora, ¿por qué te lo hace separar? Ni idea. Pero bueno, vamos a hacerlo como te lo dijo él, porque de otra forma no te lo va a tomar. Si vos agarraras, decime. No, ¿de dónde? ¿Qué te da 19,2? A mí me da 19,2 el voltaje de 2, de R2, acá, de este R2. A ver, espera que miro el circuito. Y ahí es... claro, yo acá directamente pongo 8 ohms. No... ¿Cómo tendría que ponerlo? O sea, Claro, explícamelo a tu manera y... Claro, es que, bueno, dale, mira, yo te muestro cómo yo lo haría
y después pasame bien las fotos, a ver si trato de interpretar qué es lo que se le ocurre. Dale, porque ¿Dale? sí, capaz que de tu manera es mucho más fácil que lo que me explicó él, así que Dale. te escucho. Si te sale, a ver, si te sale, no, digamos, bien, no tendría por qué discutírtelo, digamos. O sea, si llegás al resultado, tendría que tomártelo. Vos cuando haces una suma de fracciones, lo que tenés que hacer es, bueno, buscar el múltiplo común, y en este caso vos tenés números como bastante grandes, y tenés que buscar un número que sea capaz de ser dividido por estos tres. Yo elegí 120, pero ¿por qué lo elegí? Porque el número 120, por más que sea grande, lo puedo dividir por 12, por 8 y por 20. ¿Sí? Cuando tengas no sé, por ahí si te confundís con cómo buscar ese número, lo que podés hacer es, por ejemplo, a este, que es el más grande de los tres, ir multiplicándolo, por ejemplo, no sé, por 3, que te daría 60, y probar si 60 puede ser dividido por 8 y por 12. Siempre te tiene que dar esos resultados que vos vayas probando, siempre te tiene que dar un número entero, no con coma. Bueno. ¿Sí? Bueno. Ahora, yo tomo el 120, ¿sí? 120 dividido 20 a mí me da 6. 6, ya lo pongo ahí arriba. 120 dividido 8 a mí me da 15. Y bueno, 120 dividido 12 me da 10. Esto yo lo sumo. Me va a dar 31. 31 sobre 120. Y acá es donde vos o lo elevás a -1 o lo, ¿cómo se llama? O lo das vuelta, ¿sí? Entonces te va a quedar 120 dividido 31 y esto te termina dando 3,87 ohm. Este valor es el de la resistencia total entre las tres resistencias. ¿Sí? Sí. Que a mí, cuando vos me dijiste te había dado 7 y pico, me parecía que era justo el doble que esto, lo que te había dado. Claro, porque yo lo que yo estimo acá, que la resistencia total dice de R1, R3, y ahí me da 7,51. Claro, porque vos separaste las resistencias. Pero bueno, vamos a terminarlo y después cuando Dale. cortemos voy a mirar bien las fotos de tus ejercicios, a ver en dónde está la diferencia en que lo resuelve. Bueno, una vez que yo saco esta resistencia total, ¿sí? Es la resistencia que existe entre las tres resistencias que yo tengo. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, a mí en el punto A de este ejercicio me decía, bueno, calcula la corriente que circula por R1, que lo que sería es justamente calcular intensidad 1. Ahora, Cuando dice cuál es la corriente que circula por la pila, sería R1. No, cuando vos te dice, si te dice por la pila, es la resistencia total. ¿En qué parte te dice la pila? La C, ¿no? Sería la primera pregunta A ver, de circuito. ¿será que no Dice, estamos ¿cuál es viendo? la corriente que circula por la pila? Espera, a ver si estamos viendo el mismo ejercicio. Porque... Mira, yo estoy, a ver si te lo reenvío, yo estoy usando este, que ves que el primer ejercicio dice cuál es la corriente que circula por R1. Ah, el que no hice yo. Ahí voy. Ah, bueno. Dale. Bueno, igual si querés lo terminamos, así te queda. ¿Sí? Sí.
Bueno, cuando te habla eso de la corriente que circula por R1, te está hablando de la intensidad que pasa por R1, o sea, de esto, ¿sí? Y fíjate que nosotras habíamos anotado acá que las intensidades eran parciales, ¿sí? Que estas intensidades, yo voy a tener intensidades distintas en 1, en 2 y en 3. Entonces, lo tendría que calcular. Yo lo que conozco de R1 es que valía 20 ohms. Intensidad 1, de hecho, es mi incógnita. Y voltaje 1 lo conozco. Al momento, no. Todavía no. Pero lo que sí sé es que el voltaje total en los circuitos en paralelos son iguales en todos los puntos. Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, voltaje 1 es igual al voltaje total. Acá no me dice cuál es el voltaje total, pero sí lo puedo calcular. Y ahí es donde me va a servir esta resistencia total que yo saqué.